El Señor los bendiga a todos rica y abundantemente. ¿Cómo se encuentran en esta hermosa y preciosa mañana que el Señor nos regala? Bueno, toda la gloria y la honra siempre será para el Señor, porque nuestro Señor es bueno, es precioso, es maravilloso. Él siempre tiene un especial cuidado de todos y cada uno de nosotros. Entonces nos vamos poniendo de pie y vamos abriendo nuestras Biblias en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 13. Hechos de los Apóstoles 4, 13. Enseguida tengamos el versículo, nos ponemos de pie por reverencia a la palabra. Hechos de los Apóstoles 4, 13. Y leo en favor de toda la iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. El Señor respalde su palabra. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Hoy el día el Señor nos regala un mensaje el cual tiene como título: un encuentro con el Señor lo cambia todo. Es un mensaje en el cual vamos a estar escudriñando muchos pasajes de la palabra de Dios, lo cual de pronto a algunos les puede traer sueño, pero ruego al Señor para que cuando se sientan como que con sueño, se levanten un momentico de sus puestos para que no se me duerman, porque en verdad es un mensaje maravilloso que Dios nos da, que como les dije al principio, tiene como título: un encuentro con el Señor lo cambia todo. Y estoy plenamente convencido de que la mayoría de los que hoy estamos aquí ya experimentamos ese momento glorioso, ese momento maravilloso en el que el Señor se acercó a nosotros y le abrimos nuestro corazón para que Él hiciera esas obras grandes y maravillosas que estoy convencido que ha hecho en cada uno de ustedes, mis hermanos. El Señor nos sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, de la inmundicia de nuestros pecados, Señor. Nos lavó, nos limpió y nos ha derramado su amor en gran abundancia. La verdad que es la experiencia más maravillosa que todo ser humano puede vivir, y cada uno de ustedes puede dar fe de lo que les estoy diciendo. Definitivamente, a todos los que hemos tenido un encuentro genuino y verdadero con Jesús, nuestras vidas han cambiado radicalmente, dando un giro de 180 grados. Algunos utilizan la expresión de 360 grados, pero está mal dicha, porque un giro de 360 grados te lleva al mismo lugar donde estabas. O sea que ahí no hay ningún cambio. En cambio, un giro de 180 grados es prácticamente lo opuesto a lo que totalmente éramos, lo opuesto a lo que totalmente nos mantenía alejados y separados de Dios. Y eso es lo que hace el Señor. Él llega a nuestras vidas para cambiarlo todo. Es algo de la cual, cuando nosotros lo vivimos y lo experimentamos, muchos hemos lanzado esta expresión. Pero lo digo por experiencia personal: Señor, ¿por qué no te conocí antes? Ese es algo del cual se da uno cuenta todo el tiempo de su vida que uno de pronto desaprovechó, pero a la larga también eso nos permite ver cuán bueno, amoroso y misericordioso ha sido el Señor para con nosotros, cuánta paciencia nos ha tenido, que nos ha dado tiempo para tener ese encuentro con Él, convertirnos a Él. Y eso es algo que habla realmente de la naturaleza amorosa y piadosa de nuestro Creador. Al tener ese maravilloso encuentro con Jesús, reconocerlo como el Hijo de Dios, reconocerlo como nuestro Señor y Salvador, arrepentirnos por nuestros pecados y apartarnos de ellos, y a partir de ese momento luchar intensamente por llevar una vida en obediencia, una vida en santidad que agrade al Señor, hará la diferencia en el gran cambio que experimentaremos en nuestras vidas. En ese encuentro en el cual recibiremos el Santo Espíritu de Dios
el cual vendrá a vivir dentro de cada uno de nosotros. Experimentaremos la presencia viva del Señor en nuestras vidas. Conoceremos y sentiremos el amor más glorioso y maravilloso que cualquier ser humano haya podido conocer y experimentar. Y de esta forma podremos atestiguar que Dios es real. Y eso es lo verdaderamente precioso, mis hermanos. Que en ese encuentro genuino con el Señor, cuando tú le abres tu corazón al Señor, cuando crees en Jesús, crees que es el Hijo de Dios, que Él puede limpiarte de todos tus pecados, de toda tu maldad, y te apartas de esos pecados y haces a Jesús tu Señor, el Espíritu Santo de Dios viene a morar dentro de nosotros. ¡Qué privilegio! Y eso es algo que la misma palabra nos los enseña, que nuestros cuerpos se convierten en templos del Espíritu Santo. Y ese es uno de los regalos más maravillosos que Dios nos ha dado, su Santo Espíritu, que es en la Biblia aparece como el don de Dios. Y para ello vayamos a 1 Corintios 3:16 para corroborar esta preciosa y gran verdad. 1 Corintios 3:16 dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Vayamos a otro versículo en el 6:19. Nos lo reconfirma el apóstol Pablo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tenemos de Dios, y que no sois vuestro? Aquí la Biblia nos revela una verdad maravillosa, una verdad preciosa, que cuando hacemos a Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador, nos arrepentimos por nuestros pecados, nos apartamos de ellos, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros. Nuestro cuerpo es santificado, se convierte en templo del Espíritu de Dios. Y esto nos lleva a nosotros, mis hermanos, a cuidar este cuerpo, a valorar este cuerpo, mis hermanos. Si antes de conocer a Dios, por vanidad, nos gustaba enseñar nuestro cuerpo, ya no lo hacemos, porque aquí lo dice, no es nuestro, es del Señor, porque allí mora su Santo Espíritu, y solamente es del Señor, y para los casados y casadas, de su esposa y de su esposo, mis hermanos. Entonces, tienen que darle un valor grande a nuestro cuerpo cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando lo hacemos partícipe de nuestra vida. Nuestro cuerpo tenemos que santificarlo cada día con nuestras acciones, con nuestras obras, apartarlo y cuidarlo para el Señor. Y eso no solamente en lo espiritual, también acá en lo terrenal. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, cuidándolo de costumbres no sanas al momento de alimentarnos, al momento de comer, porque también podemos enfermarlo y estaríamos también atentando contra el templo del Espíritu Santo. Y a eso nos lleva este pasaje de acá. A lo largo de las Escrituras, desde el Antiguo Testamento al Nuevo, hemos visto cómo muchas personas tuvieron ese encuentro genuino con el Señor. Sus vidas cambiaron radicalmente. Podemos citar al patriarca Abraham, a Moisés, a Gedeón, a María Magdalena, a la mujer samaritana, a Zaqueo, entre otros. Pero para la enseñanza que vamos a citar, vamos a mirar el encuentro del apóstol Pedro y del apóstol Pablo con el Señor, mis hermanos. Comencemos primeramente con la vida del apóstol Pedro. En ambos casos vamos a citar cómo eran ellos antes de tener ese encuentro con el Señor. En ambos casos vamos a citar lo que Dios transformó en sus vidas y cosas maravillosas que hicieron una vez que fueron llenos del Espíritu Santo, que tuvieron ese encuentro con el Señor. En caso del apóstol Pedro, recordemos que nuestro Señor Jesucristo tuvo su encuentro con Pedro después de una larga jornada de pesca, donde no pudieron coger nada en toda la noche. Y es allí donde el Señor se acerca a Pedro y le pide: boga mar adentro y vuelve a lanzar las redes para pescar. Y a pesar del cansancio que ellos tenían por la dura jornada de pesca durante toda la noche y que los resultados habían sido negativos, Pedro obedeció al Maestro. Y es allí donde ocurre el milagro de la gran pesca.
Vayamos a Lucas 5, del 4 al 11. Lucas 5, del 4 al 11. Cuando Jesús terminó de hablar a las multitudes, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ahí vemos la actitud de Pedro, una actitud de obediencia, una actitud de la cual nosotros debemos tener cada vez que el Maestro se acerque a nosotros, cada vez que el Maestro se acerca a nuestras vidas, una actitud de obediencia que a la vez muestra respeto. En el 6, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Ahí vemos lo que la palabra nos enseña, que la obediencia trae bendición, mis hermanos. Obedezcamos a Dios para que vea cómo nos bendice. En el 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y esa es la actitud que hay que tomar cuando Jesús se acerque a nosotros, humillarnos delante de Él, arrodillarnos delante de Él para que limpie todos nuestros pecados. Y en el 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de Él y de todos los que estaban con Él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron, mis hermanos. Y esa es la otra gran actitud que debemos tener cuando Dios llega a nuestras vidas, cuando se acerca a todos y cada uno de nosotros. Creerle, aceptarlo y seguirlo, mis hermanos. Aquí se presentó el primer encuentro del apóstol Pedro con Jesús, pero sabemos que en el tiempo que Pedro estuvo con Jesús, se caracterizó por ser una persona sencilla, una persona franca, pero también impulsiva, y que en el momento más difícil de su vida llegó a negar al Maestro. Vayamos a Mateo 26. Mateo 26, del 69 al 73. Mateo 26, del 69 al 73. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra criada, y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. En el 73, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre, mis hermanos. Y aquí vemos otra connotación de los cambios que suceden cuando Jesús llega a nuestras vidas. Aún Pedro no había recibido el Espíritu Santo, pero ya llevaba 3 años caminando con el Señor. Ya llevaba 3 años recibiendo las enseñanzas del Señor. Y ya su manera de hablar lo descubría, su manera de hablar lo delataba. Ya no era aquel hombre que, como lo describe en el versículo 4:13, que era un hombre sin letras y del vulgo. Ya su manera de hablar lo delataba. 3 años de estar con el Señor y aún no había recibido el Espíritu Santo, mis hermanos. Vayamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 1 al 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 1 al 4.
Allí vamos a ver el cumplimiento de la promesa en la cual Jesús antes de partir les dijo a sus discípulos que iba a la presencia del Padre para enviar a su Santo Espíritu. Hechos 2 del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, todos los discípulos y seguidores de Cristo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí vemos el cumplimiento de la promesa de Jesús, que a todos los que creyeran en Él, los que creyeran en su nombre, aquellos que se arrepintieran de sus pecados, recibirían el Espíritu Santo. Estos fueron los primeros hombres en recibirlo. Por eso es que se habla que con ellos nace la iglesia de Cristo. Fueron llenos del Espíritu Santo, como estoy plenamente seguro que muchos de nosotros, de los que estamos hoy aquí, hemos sido llenos del Espíritu Santo. Pero es nuestro deber cuidar de ese galardón, es nuestro deber cuidar de ese don, mis hermanos. No contristar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es nuestro maestro, nuestro guía, el que nos va a llevar al conocimiento profundo de Dios, el que nos va a llevar al entendimiento de la palabra de Dios, el que nos va a llegar a sacar de nuestras vidas todas aquellas impurezas que tienen que ser quitadas para poder llegar a esas moradas que Dios tiene preparadas para nosotros. En Hechos 2, del 22 al 41, no lo vamos a leer porque razones de tiempo, vemos el primer discurso que pronunció Pedro una vez recibió el Espíritu Santo. Les dejo como tarea que lo lean en sus casas, Hechos 2, del 22 al 41, para que vean de la forma que con gran denuedo presentó su primer discurso el apóstol Pedro. La riqueza que hay en todas las palabras que le expresó a la multitud que en ese momento estaba allí escuchándolo. Pero lo que más nos llama la atención en este versículo está en el 2:41, que por esa predicación de Pedro de la palabra de Dios, dice el versículo 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Tremenda unción, mis hermanos. Mire todo lo que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y así como lo hizo en el apóstol Pedro, lo puede hacer en todos y cada uno de nosotros, mis hermanos, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque Dios nos ha provisto de su Santo Espíritu, el cual conocemos que es un espíritu de poder, es un espíritu de amor, es un espíritu de dominio propio, y que no nos tenemos que atemorizar por hablar de Cristo a todas las personas con las cuales nosotros nos relacionemos, mis hermanos. Pero mira que nosotros, cuando leemos este versículo, nos centramos en el milagro, porque es algo maravilloso. 3,000 personas recibieron a Cristo, 3,000 personas creyeron a la palabra de Pedro, que Pedro les dio a través de su Santo Espíritu. Pero miren que hay algo que resaltar. Cuando tú crees, eres proactivo. Cuando tú crees, no tienes que aplazar algo tan necesario para tu salvación como es el bautizarte. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. O sea, no es solamente el acto de creer en Cristo, da esa muestra de fe que realmente le has creído en su palabra, que realmente le crees a Dios, dando ese paso para aquellos que aún todavía lo están pensando, para aquellos que aún no han tomado esa gran decisión, mis hermanos. En el versículo del capítulo 3, del 1 al 10, vamos a ver que Pedro hace el primer milagro de sanidad, curando a un hombre cojo de nacimiento, el cual tenía más de 40 años. Está en Hechos de los Apóstoles 3, del 1 al 10, y veamos ese milagro. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo.
Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Este hombre en Hechos 4:22 nos dice la palabra que tenía más de 40 años, Hechos 4:22, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y aquí vemos el primer milagro que hizo el apóstol Pedro una vez fue lleno del Espíritu Santo. Y recuerdo que Jesús les dijo a sus discípulos que cosas más grandes que las que el mismo Jesús hizo nosotros haríamos. Y aquí se demostró el cumplimiento de esa palabra en estas grandes obras que ha hecho Pedro, que se convirtieran 3,000 personas en su primer discurso, sanar un paralítico. De hecho, la misma Biblia habla que con la sombra de Pedro muchas personas se sanaban y se curaban. Pedro también resucitó personas que habían muerto. Y vemos cómo ese encuentro genuino que tuvo con Dios lo transformó y lo cambió todo. Y eso es lo que Dios quiere hacer en todos y cada uno de nosotros, transformar nuestras vidas, mis hermanos. A raíz de este milagro de sanidad, el cual fue visible a la presencia de todos los que estaban allí, Pedro aprovecha y da su segundo discurso, el cual está en Hechos 3 del 11 al 26, que también se los voy a dejar como tarea para que lo lean, y lo lean con detenimiento y vean cómo lo usó Dios para dar ese discurso. Fue tan lleno del Espíritu Santo en ese discurso que la misma palabra en Hechos 4:4 nos dice que, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. En su segundo discurso, 5,000 creyeron a la predicación de Pedro, 5,000 creyeron a Cristo. Y vemos otro gran milagro, vemos todo lo que Dios puede producir en nuestras vidas cuando le abrimos nuestro corazón, cuando aceptamos ese encuentro que Dios gratuitamente nos ofrece a todos y cada uno de nosotros. Imagínense, 5,000 varones. Cuando la Biblia habla de varones no incluye ni mujeres ni niños, o sea que esta cifra es mucho más alta, mis hermanos. Y estamos hablando en el primero de 3,000, en el segundo de 5,000. ¿Ustedes creen que ese hecho iba a pasar desapercibido por las autoridades? La misma sanación del hombre cojo de nacimiento iba a pasar desapercibido. No, mis hermanos, ni para las autoridades ni para todos los que lo presenciaron. Y eso trajo los primeros problemas para Pedro. Pero ellos por eso no dejaron de predicar, por eso no salieron huyendo. Que esa debe ser nuestra actitud cuando lleguen los problemas a nuestras vidas. Y mucho más cuando los problemas vengan por predicar a Cristo. Seguir adelante confiando en que el Señor nos librará. Entonces vemos en Hechos 4, del 1 al 3, que por las cosas que les acabo de mencionar, Pedro y Juan fueron arrestados. Hechos 4, del 1 al 3. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Recordemos que los saduceos era una secta que no creía en la resurrección. Y en el 3, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. En el
versículos 5 al 7, vamos a ver que Pedro y Juan ya se presentan ante el concilio, conformado por los gobernantes, los ancianos, el sumo sacerdote y todos los que eran familia de los sumos sacerdotes para interrogarlo. Hechos 4 del 5 al 7. Aconteció al día siguiente de su arresto que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Tenían bastantes personas para acusarlos. 7. Y poniendo en medio les preguntaban, ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, dejemos hasta ahí, hasta el 7. Para seguir entonces ahora en Hechos 8, en Hechos 4, del 8 al 12, es cuando ya Pedro presenta su defensa. En el 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Mire cómo él encabeza su defensa. Se nota que ya no era una persona sin letra, se nota que era una persona que tenía un léxico muy enriquecido. Comienza primero exaltando a los gobernantes, diciendo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorios a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, amén, siempre será en el nombre del Señor, porque la gloria es solo del Señor, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Por quién? Por el poder de Jesús. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí vemos que en estas palabras Pedro empezó a presentar su defensa y los que estaban allí escuchándolo quedaron anonadados con la respuesta que Pedro le dio, que ahí mismo en el 4:13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y eso es algo que cuando nosotros hemos tenido ese encuentro con Jesús, le hemos abierto nuestro corazón, le hemos creído a su palabra, nos hemos apartado de los pecados, las personas que conviven con nosotros tienen que notarlo, tienen que notar que nosotros hemos tenido ese encuentro con Jesús. Las personas con las cuales trabajamos, las personas con las cuales estudiamos, todo nuestro entorno tiene que darse cuenta que somos diferentes, que hay algo que Dios ha hecho en nosotros y no nos tienen que ver a nosotros, tienen que ver en nosotros a Jesucristo, mis hermanos, porque es que la gloria es solamente del Señor, mis hermanos. En Hechos 4, del 18 al 21, vemos que como no pudieron acusarlo de nada, ni mucho menos castigarlo, los amenazaron para que no hablasen más en el nombre de Jesús. Hechos 4, del 18 al 21. Y llamándolo les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Gloria al Señor. Aquí vemos en esta versículo que les acabo de citar, mis hermanos, cómo era la vida del apóstol Pedro antes de conocer a Jesús, cómo fue ese encuentro con Jesús y cómo ese encuentro transformó su vida. Ahora lo vamos a ver, pero en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él mismo se describe como un hombre del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos y en cuanto a la ley fariseo, que por ignorancia era un perseguidor acérrimo de los discípulos de Jesucristo.
Tanto es así que aunque no participó directamente de la muerte de Esteban, estuvo allí presente y consintió con ella. Vayamos a Hechos de los Apóstoles 7, del 55 al 58. Hechos de los Apóstoles 7, del 55 al 58. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Recordemos que Esteban era uno de los 7 diáconos que los apóstoles en oración escogieron para que atendieran las cosas diferentes al ministerio. Y Esteban era uno de ellos y era un muchacho joven lleno del Espíritu Santo, como lo menciona en el versículo 55. En el 56, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Recordemos que antes de tener Pablo el encuentro con Jesús, su nombre era Saulo de Tarso. Y aquí lo está verificando la palabra. Y en el 8, del 1 al 3, dice, y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? Del joven Esteban. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto por él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ahí vemos cómo era este hombre, cómo era un hombre implacable contra los seguidores de Cristo. Se tomaba el trabajo, como lo dice aquí el versículo 8:3, de ir casa por casa a buscar a los seguidores de Cristo para arrestarlos y castigarlos. Entonces vemos como un hombre que por una mala enseñanza que recibió era un acérrimo enemigo de la iglesia, era un acérrimo enemigo de Cristo, era un acérrimo enemigo de los seguidores de Cristo. Pero vamos a ver a continuación qué pasa cuando ese hombre tiene ese encuentro con el Señor. Si un hombre con esta característica es transformado por el amor de Dios, ¿cuánto más nos podemos ser transformados nosotros, mis hermanos? Recordemos de qué nos cambió el Señor, qué éramos antes de conocer a Cristo. Si éramos borrachos, si éramos drogadictos, si éramos mujeriegos, si éramos parranderos, si robábamos, todas esas cosas dejaron de ser parte de nuestras vidas, mis hermanos. Y eso lo hace que el encuentro genuino con Dios, el haberle abierto tu corazón, el haberlo reconocido como tu Señor, como tu Salvador, el haberte arrepentido por todos tus pecados y haberte apartado de ellos. Entonces vamos a ver ese encuentro de Saulo con Jesús, porque todavía al no recibir el encuentro con Jesús seguía llamándose Saulo de Tarso. Vayamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del 1 al 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Era una persona muy comedida, y eso lo seguimos viendo después de su conversión. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió
ni bebió, mis hermanos. Aquí vemos que este fue el momento maravilloso que cambió la vida de Saulo. Quizás algunos de ustedes recuerden ese momento maravilloso que cambió sus vidas. Yo personalmente no lo olvido. Eso es una marca imborrable, mis hermanos. Ese encuentro maravilloso con Jesucristo que cambió mi vida y la de cada uno de ustedes, mis hermanos. A continuación vamos a ver, una vez que Saulo tiene ese encuentro maravilloso con Jesús que cambia su vida radicalmente, cómo es lleno del Espíritu Santo. Hechos 9 del 17 al 19, dice la palabra del Señor. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre Saulo las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo, mis hermanos. Y eso es lo más maravilloso de ese encuentro, que cuando le crees a Jesús, le abres tu corazón, te arrepientes por tus pecados, serás lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo más maravilloso, porque es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a permanecer en este camino, el que nos va a despejar todas las dudas, el que va a sacar todo lo que tiene que salir de nuestras vidas. En el 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. A continuación vamos a ver en el versículo del 20 al 22 que una vez que Pablo es bautizado y lleno del Espíritu Santo, predica por primera vez a Cristo. Y está en Hechos 9 del 20 al 22. Dice: enseguida predicaba a Cristo y en la sinagoga, en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Allí vemos el cambio, allí vemos su conversión. No tenía miedo de predicar a Cristo, porque él sabía que todo el que lo hacía corría el riesgo de ser apresado, corría el riesgo de ser matado. Pero esto a él ya no le importó. Después que él perseguía a los seguidores de Cristo, ahora Saulo predicaba a Cristo sin miedo a lo que le pudiera pasar. Y es normal que desconfiaran de él, porque si era un hombre que los perseguía, ¿cómo ahora va a estar hablando de Cristo? No era tan fácil ganarse nuevamente la confianza. En el versículo de Hechos 9, del 26 al 29, nos relata cuando Saulo llegó a Jerusalén. Hechos 9, del 26 al 29. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y es algo hasta allí normal, porque si los perseguía, los encerraba, hasta los mataba, ¿cómo le iban a tener confianza? ¿Cómo no iban a tener miedo? Así predicar a Cristo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. En el versículo Hechos 22, del 1 al 16, Hechos 22, del 1 al 16, nos muestra que Pablo es aprehendido en Jerusalén y presenta su defensa ante el pueblo. Hechos 22, del 1 al 16. Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros.
Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. En el 6. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Pero no la entendieron porque el encuentro era únicamente para Saulo en ese momento. En el 10, y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno, llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y has oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lavas tus pecados invocando su nombre. Acabamos de citar dos relatos maravillosos. El proceso de conversión de dos grandes hombres de Dios, dos grandes apóstoles, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Acabamos de ver cómo era su vida antes de conocer a Cristo. Acabamos de ver cómo fue ese encuentro con el Señor, que fueron muy diferentes. Acabamos de ver lo que hicieron, o parte de lo que hicieron, después que aceptaron a Cristo y recibieron el poder del Espíritu Santo. Entonces, estos dos relatos nos tienen que dejar unas enseñanzas, mis hermanos. Enseñanza la cual vamos a ver. Y que nos tiene que mostrar cómo cambiaría nuestras vidas radicalmente si aceptamos ese encuentro con Jesús. Que muchos están aplazando abrirle el corazón a Dios. A los que ya lo han hecho, gloria al Señor. Continúen perseverando en el camino, porque el galardón que nos espera es muy grande. Entonces, de estos dos relatos podemos resaltar lo siguiente, mis hermanos. Primero, que al tener ese encuentro genuino y verdadero con Jesús, nuestra manera de hablar cambia. Ya lo leímos ahorita en Mateo 26, 73. Mateo 26, 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre, mis hermanos. Y eso es algo que tiene que cambiar en nuestras vidas cuando conocemos a Cristo. Si antes de conocer a Cristo éramos vulgares, ya no lo somos, mis hermanos. Si antes de conocer a Cristo éramos groseros, ya no lo somos, mis hermanos. Nuestra manera de hablar cambia, porque Dios nos llena de sabiduría, sabiduría que viene de lo alto. Les atestiguaba a los hermanos en el culto de la mañana que, bueno, yo antes de conocer a Cristo no me considero una persona vulgar, no me gustaban decir vulgaridades. De pronto una que otra se me escapaban por allí, pero no era algo que yo atenuante mío, o sea, que fuera constante como otras personas que uno las oye y como que quiere uno como que taparse los oídos porque nos aterra oír personas que
que en todo momento están profiriendo palabras vulgares. Pero algo que yo que recuerdo que cambió mi vida, normalmente con los amigos con los que uno creció, normalmente a todos les poníamos un apodo. Había algunos apodos que eran muy despectivos y uno se gastaba de risa llamándolo por el apodo. Eso fue algo que Dios cambió en mi vida. Dejé de llamarlos por su apodo y empecé a llamarlos por los nombres propios. Algunos son tan acostumbrados al apodo que se sentían incómodos porque les gustaba más que lo llamaran por el apodo que por el propio nombre. Pero fue algo que Dios puso en mi corazón y fue algo que empecé a cambiar. Y muy seguramente Dios también ha tenido que hacer cambio en la vida de todos ustedes, en su manera de hablar, en su manera de expresarse, porque eso habla bien del Señor, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no consigo un cristiano vulgar, mis hermanos. No lo consigo porque eso, en vez de glorificar a Cristo, todo lo contrario, hace que blasfemen el nombre de Cristo, hacen que aquellos que no han conocido de Dios no quieran buscar a Cristo, lo tomarán como una excusa para acercarse a Dios. Otro de los aspectos que podemos resaltar de estas dos lecturas es que cuando tenemos ese encuentro genuino con el Señor y predicamos a Cristo, hablamos con denuedo. Y lo podemos ver en Hechos 4:13. Hechos 4:13. Y recordemos que esto no lo hacemos nosotros en nuestras propias fuerzas. Si hablamos con denuedo es porque le permitimos al Espíritu Santo que nos guíe, le permitimos al Espíritu Santo que hable a través de nosotros. Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, eran sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Otro de los hechos que podemos resaltar de estas dos historias es que cuando tenemos ese encuentro genuino y maravilloso con Jesús, es que obedeceremos primeramente a Dios y su palabra antes que a los hombres, mis hermanos. Y eso nos lo confirma en Hechos 4:19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, mis hermanos. Y esto nos lleva a nosotros a que la Biblia nos pide que nos sometamos a toda autoridad porque por Dios es impuesta, pero que cuando las autoridades nos piden cosas que contrarian la palabra de Dios, ahí no estamos llamados a sujetarnos, mis hermanos, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué más podemos rescatar de estas dos historias? Y es algo que yo estoy seguro que todos los hemos vivido, que cuando tenemos ese encuentro con Jesús, parecemos, como dicen en mi tierra, loco nuevo o un desaparecido cuando aparece. No paramos de hablar, no paramos de hablar a Cristo, no dejamos de hablar a Cristo. Y eso es algo que nos empiezan a tildar de fanáticos, pero precisamente por esa muletilla de fanático que viene hasta de nuestra propia familia, muchas veces dejamos de predicar a Cristo. Pero no podemos dejar de hacerlo. Es algo que tiene que estar en nuestro interior, que en todo momento queramos hablar de Él, queramos hablar todo lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y ahí nos confirma en Hechos 4:20. Dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¡Qué maravilla! No podemos dejar de hacerlo. Eso es algo que se vuelve innato en nosotros. No podemos dejar de decir todas las cosas bellas y maravillosas que Dios ha hecho en nosotros, mis hermanos. Otro aspecto que podemos resaltar de estos dos ejemplos es que una vez que recibimos, tenemos encuentro con el Señor, buscamos juntarnos con otros creyentes que compartan nuestro mismo sentir y que tengamos todas las cosas con respecto al Señor en común. Está en Hechos 9:26. Hechos 9:26, cuando Pablo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y eso es algo que siempre va a haber una atracción cuando nos juntamos con personas seguidoras de Cristo, así no la conozcamos. Sentimos un inmenso amor por esa persona, sentimos como si ya lo conociéramos de hace tiempo. Nos dan hasta ganas de abrazarlo porque hay un mismo sentir, mis hermanos. Y eso es algo que nos va a pasar cada vez que tenemos ese encuentro
ese genuino con Jesús, que buscamos compartirnos con personas que crean en Cristo, que prediquen a Cristo. Y todo lo contrario, esto no quiere decir que nos separemos de nuestras amistades, no. Nuestras amistades son las que se van a separar de nosotros a causa del testimonio. ¿Por qué? Porque tienen su corazón endurecido, porque no quieren buscar de Dios. Es cuando nuestro círculo de amistad se va a reducir a esto, mis hermanos, a esto. Verán ustedes que por nuestro testimonio ellos nos van a dejar, pero no porque nosotros nos apartemos de ellos. Nuestro deber es seguirle predicando al Señor, seguirle predicando la palabra, así no nos quieran hablar, así no nos quieran invitar. De hecho, ya a mí no me invitan a nada. Y eso muestra que estamos bien, mis hermanos. Si a ti, como hermano en Cristo, todavía te siguen invitando a todas esas fiestas, mis hermanos, revísate. Quiere decir que todavía hay algo en ti que tiene que cambiar. Todavía no representas a Cristo, porque es que el mundo rechaza a Cristo. El mundo no quiere recibir al Señor y ellos están en el mundo, y mientras estén así te van a rechazar, mis hermanos. Otro aspecto que podemos resaltar de estas dos historias es que una vez que tienes ese encuentro con Jesús, sientes el deseo de interceder por tus hermanos en la fe. Hechos 9:27 nos los dice. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y eso es algo que también debe estar en nuestro corazón, el querer ayudar a nuestros hermanos, en querer interceder por ellos cuando sea una causa justa que así lo requiera. Por último, cuando tenemos ese encuentro genuino con el Señor, nos arrepentimos de nuestra pasada manera de vivir. Nos bautizamos inmediatamente, mis hermanos. Porque es que no entiendo, si tú realmente has creído a Cristo, lo has reconocido como tu Señor, como tu Salvador, ¿por qué demoras algo tan importante como es el bautismo? Hay dudas en tu corazón, no le has creído totalmente a Dios, no le has creído totalmente a Cristo. Recordemos que la misma palabra en Marcos 16 dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es necesario, no solamente creer, tienes que dar el paso que realmente has creído, que es descender a las aguas. Y gloria a Dios por lo que están tomando estas decisiones en este lugar. Y seguimos orando por aquellos que aún no han tomado ese paso, porque es de vital importancia. Entonces, cuando tenemos ese encuentro, nos arrepentimos de esa pasada manera de vivir y nos bautizamos en el nombre de Jesucristo para perdón de nuestros pecados y recibimos el don del Espíritu Santo. Veamos a Hechos 2 del 37 al 38. Hechos 2 del 37 al 38. Al oír esto se compungieron de corazón, la palabra los tocó, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hubo un arrepentimiento, y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vayamos a Hechos 8 del 34 al 36 y nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros tenemos ese encuentro genuino y verdadero con Jesús, le creemos y entendemos su palabra, lo que eso conlleva a nuestras vidas, no dudamos en bautizarnos, mis hermanos. Y fue el caso de Felipe con el etíope. Hechos 8 del 34 al 36. Dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto. Recordemos que estaba leyendo a Isaías en el versículo 53, el capítulo 53, perdón. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿De quién fue la iniciativa? De Felipe, de bautizarse. Del mismo eunuco. Y así debe ser nuestra actitud, mis hermanos. Pero a veces aquí sucede todo lo contrario. La iniciativa tiene que venir siempre acá, del pastor, de los líderes de la iglesia. No. Si tú has tenido ese encuentro transformador con Jesús, tú no dudarías en tomar esa decisión, mis hermanos,
porque sabes que lo que te espera es grande, el galardón es grande, el premio es grande, que no lo merecemos, pero es un premio muy grande, la salvación, mis hermanos. Hechos 9, del 17 al 18. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerza. ¿Quién? El apóstol Pablo. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, mis hermanos. Ya para terminar nos vamos a Hechos 22 del 12 al 16. Este último versículo terminamos, mis hermanos. Hechos 22 del 12 al 16. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y de lo que has oído. Ahora pues, ¿qué te detiene? Levántate y bautízate. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Padre eterno, por esta palabra que hoy nos das, que hoy nos regalas, Señor. Te damos gracias, Señor, por recordarnos a todos y cada uno de nosotros que ya hemos vivido esta experiencia, ese encuentro maravilloso que tuvimos contigo, el cual cambió y transformó nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a perseverar. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a seguir adelante, Señor, porque el galardón que nos espera es muy grande, Señor. Aquellos que aún no han tenido ese encuentro, Señor, te ruego, Padre amado, para que abran sus corazones, Señor, y puedan recibirte y reconocerte como tu Señor y como tu Salvador. Gracias, Señor, por lo que hasta ahora has hecho en nuestras vidas, Padre Celestial. Gracias por tu palabra, por tu mensaje. A ti sea la gloria y la honra, Señor.